Como señalábamos en clases anteriores, los primeros enfrentamientos entre los persas y los griegos comenzaron en Jonia, la región que Ciro había incluido bajo sus dominios tras la conquista de Lidia. Durante el reinado de Ciro, las ciudades griegas que estuvieron bajo su dominio en esta región disfrutaron de una enorme independencia y su modo de vida apenas cambió. Sin embargo, con la llegada al trono de Darío, esta convivencia pacífica tendría que terminar. El nuevo monarca, el nuevo rey de reyes de los persas, decidió intervenir los gobiernos de todas las polis sometidas, todas aquellas que tenían en esos momentos un modelo político democrático, como era el caso de la propia Mileto, fueron obligadas a abandonarlo totalmente y a aceptar en su lugar una tiranía con un tirano, con un jefe elegido por los propios persas. La polis de Mileto, la cuna de la filosofía, decidió entonces iniciar una rebelión armada, pero cometiendo el error de alzarse contra los persas en solitario. Es decir, decidieron iniciar la revuelta, la guerra por sí mismos y no formalizar antes ningún tipo de apoyo, ningún tipo de acuerdo con otras polis griegas. Cuando el conflicto ya se había iniciado, completamente sobrepasada por las fuerzas persas, que comenzaron a aplastar inmediatamente la revuelta, Mileto pidió ayuda desesperadamente al resto de ciudades-estado griegas. Vamos a leer nuestro primer texto sobre las guerras médicas. Es un fragmento de Heródoto precioso, en el que nos vamos a sorprender al ver al tirano de Mileto, al nuevo tirano de Mileto, efectivamente al tirano que habían puesto los persas para sustituir la democracia, se revuelve contra ellos y comienza a tener audiencias, comienza a viajar a las polis del entorno para pedirles ayuda en la guerra, en la revuelta de Mileto contra los persas. A la primera gran ciudad a la que acudió fue, por supuesto, a Esparta, esperanzado de que su gran ejército les echara una mano. Atentos a lo que nos cuenta Heródoto, es precioso. La narración de las guerras médicas por parte de Heródoto es absolutamente emocionante. De hecho, os aconsejo que si queréis estudiar, si queréis saber acerca de las guerras médicas, dejaros de resúmenes, dejaros de libros sobre libros, dejaros de conferencias, id directamente a Heródoto porque todo el mundo usa la misma fuente. Toda la información sobre lo que pasó está en Heródoto. Así que ¿por qué os lo voy a contar cuando os lo puedo leer directamente y así vivir juntos, compartir juntos esta increíble aventura griega? Nos dice Heródoto hablando de la reunión entre el tirano de Mileto y el rey de Esparta. Pues bien, Aristágoras, el tirano de Mileto, era un griego, o sea, los persas no llevaron un dirigente persa para dominar Mileto, sino un propio griego que se ofreció para actuar como rey, como tirano. Pues bien, Aristágoras, el tirano de Mileto, llegó a Esparta cuando Cleómenes detentaba el poder, el rey de Esparta, Cleómenes. Como es natural, mantuvo una entrevista con él, llevando consigo, al decir de los lacedemonios, una lámina de bronce en la que figuraba grabado un mapa de toda la tierra. Esto ya lo hemos visto en cursos anteriores. Los griegos tenían ya mapas cartográficos en los cuales se podían ya analizar y estudiar las diversas regiones del mundo conocido por ellos entonces. Lo hemos visto en Las nubes de Aristófanes, en esa comedia sobre Sócrates, donde también aparecía un mapa. Pues una vez más vemos que tenían mapas cartográficos. Así que traía una lámina de bronce en la que figuraba grabado un mapa de toda la tierra, así como la totalidad del mar y todos los ríos. Y en el curso de la entrevista, Aristágoras le dijo lo siguiente: Cleómenes, no te extrañes por mi interés de venir hasta aquí, pues la situación en la actualidad es la siguiente. Los hijos de los jonios son esclavos en lugar de hombres libres, lo cual constituye para nosotros una amargura inmensa, pero también lo es para vosotros más que para otros griegos, por cuanto que estáis a la cabeza de la Hélade. Aquí está Aristágoras haciéndole la pelota a los espartanos, diciéndoles que son la polis más potente, más poderosa, y de hecho lo eran en esos momentos, para que les ayudara, para que enviara al ejército espartano a echarles una mano con los persas. En esta tesitura, liberad por los dioses de Grecia de su actual esclavitud a los jonios, un pueblo de vuestra misma sangre. Podéis culminar esta empresa con facilidad, pues los bárbaros no son gente bizarra. Bueno, bizarra, esta palabra que se ha puesto muy de moda en nuestros días, ¿verdad?
y que generalmente se traduce como raro, pero no. El significado de la palabra bizarra es valiente. Los persas no son gente bizarra, no son valientes, mientras que vosotros en el terreno militar habéis alcanzado las máximas cuotas en razón de vuestro arrojo, peloteando para conseguir el acuerdo. Por otra parte, sus armas de combate son las siguientes: arcos, flechas y una lanza corta. Y van a la batalla con pantalones. Una vez más, esta gente que se va a combatir, que va a la guerra con pantalones y con turbantes en la cabeza, de manera que resultan una presa fácil. Está claro que para matar la falda griega era mucho más adecuada. Ya os dije que esta obsesión con los pantalones aparece constantemente en la literatura clásica griega. Además, los habitantes de ese continente poseen más riquezas que todos los demás pueblos de la tierra juntos. Principalmente oro, pero también cuentan con plata, cobre, ropas recamadas, acémilas y esclavos. Todo esto, espartanos, solo con desearlo de veras, podría ser enteramente vuestro. Además de pedirles ayuda, les enseña las ventajas que ganarían los espartanos si iniciaran, fijaros, una guerra contra los persas. Es lo que les está pidiendo el tirano Aristágoras. Entonces Cleómenes le replicó en los siguientes términos: extranjero milesio, no hermano griego, extranjero milesio, aplazo la respuesta que he de darte hasta dentro de 2 días. Tenía que reunirse el consejo de espartanos para pensar. Cuando llegó el día fijado para la respuesta y se presentaron en el lugar convenido, Cleómenes le preguntó a Aristágoras cuántos días de camino había desde el mar de Jonia hasta la corte del rey persa. Quería saber la distancia exacta entre Esparta y el lugar ese de Persia donde estaba la corte del rey y todo aquel oro. Pero Aristágoras, que iba actuando en todo momento con astucia y que lo estaba embaucando hábilmente, en aquel instante cometió un error, pues cuando no debía decir la verdad, si realmente quería traer a los espartanos a Asia, resulta que respondió diciendo que había 3 meses de camino. Entonces Cleómenes dejó a Aristágoras con la palabra en la boca cuando este último se disponía a seguir hablando sobre el camino y le dijo: extranjero milesio, sal de Esparta antes de que el sol se ponga, pues el plan que propones es en todo punto inadmisible para los lacedemonios, ya que pretendes llevarnos a 3 meses de camino del mar. Evidentemente los espartanos no querían embarcarse en esa guerra, les importaba un pito el oro de los persas y eso implicaba disolver su ejército. Sus propios intereses y la defensa de su propia ciudad era mucho más importante para Cleómenes que salvar a Mileto o que quedarse con las riquezas de los persas. La indiferencia clara de los espartanos por el destino de Mileto nos sirve además para comprender una cosa muy importante acerca del mundo griego de esta época. A pesar de que al pensar en ellos hoy en día los consideramos como un único pueblo, los griegos antiguos, la Hélade, y de imaginarlos, en este caso concreto, durante las guerras médicas completamente unidos ante la adversidad, en realidad no ocurrió nada de esto. No solo cada polis estaba ferozmente enfrentadas a las demás, sobre todo a las que estaban cerca de ella, porque rivalizaban por los mismos recursos y los mismos territorios en una orografía, en un territorio como el griego, en el que no hay realmente mucho espacio para cultivar, mucho espacio para extenderse, habiendo guerras constantes entre las polis, sino que además, en cuanto comenzó la invasión de los persas de la región de la Hélade, como os decía antes, las traiciones fueron absolutamente constantes. Nada más pisar Darío las tierras occidentales, decenas de polis aceptaron sin ningún tipo de problema y con todo agrado el dominio persa, y además muchas otras polis extremadamente importantes barajaron la posibilidad de establecer alianzas con Darío. Entre ellas, la más importante fue, efectivamente, Esparta. Así que nuestra idea fantástica de los griegos unidos hasta la muerte en defensa de la libertad es una idea completamente falsa que tenemos que descartar. No eran griegos en realidad, sino que cada individuo que poblaba estas ciudades-estado, estas más de 400 ciudades-estado que existían en el siglo V antes de nuestra era, se sentía ciudadano de su propia polis y cada una de las ciudades-estado decidió en este momento de conflicto defender su propio futuro y sus propios intereses privados, aunque ello implicara el final para el resto de la Hélade.
Frente a Esparta, que era una potencia militar pero eminentemente continental, es decir, que desarrollaba sus actividades económicas y extraía su riqueza del continente, Atenas, por su parte, era una potencia, una ciudad que se alimentaba del mar. El control del comercio marítimo por parte de los persas, por tanto, puso en peligro la propia existencia de la ciudad y, completamente interesada por mantener su dominio sobre el mar, Atenas sí, aunque Esparta no, Atenas sí decidió intervenir en ayuda de Mileto. Pero tampoco creéis que Atenas se dejó la vida en ello, porque ante la desesperada súplica de ayuda de los jonios, Atenas solamente les envió 20 barcos de guerra, 20 trirremes de guerra, a los cuales se unieron otros 5 de Eretria, que era otra ciudad marítima igualmente interesada en mantener a los persas lejos del mar. Ninguna otra polis, absolutamente ninguna otra ciudad, acudió en ayuda de Mileto. Vamos a ver, volviendo a Heródoto, cómo fueron las negociaciones del tirano, de Aristágoras, en este caso en Atenas, porque evidentemente en cuanto los espartanos le mandaron a freír pimientos, se fue a otras ciudades a seguir mendigando la ayuda. Fijaros qué diferencia entre el modo en el que nos cuenta Heródoto que actuó Cleómenes, el rey de Esparta, y la forma en la que Aristágoras se dirige a Atenas y cómo se toman las decisiones en Atenas. Vamos a ver una clara representación de la asamblea democrática. Ya veréis que es algo bastante distinto, pero quizá no tan positivo. Vais a ver qué irónico es Heródoto. Nos dice: Aristágoras de Mileto, que había sido expulsado de Esparta por el lacedemonio Cleómenes, llegó a Atenas, pues esta ciudad era la más poderosa del resto de Grecia. Aquí se empieza a fraguar el enfrentamiento futuro entre las dos grandes potencias griegas: Esparta, la potencia militar continental, y Atenas, la gran talasocracia, la gran potencia imperialista del mar. Estas eran las dos referencias, los dos pueblos enfrentados del futuro de Grecia: Esparta contra Atenas. Pues Atenas era la más poderosa del resto de Grecia. Y una vez en presencia del pueblo, aquí no se reúne en privado con el rey de Esparta, sino en presencia del pueblo ateniense. Y una vez en presencia del pueblo, Aristágoras repitió lo mismo que manifestara en Esparta a propósito de las riquezas de Asia y de la manera de combatir a los persas. El mismo discurso lo iba soltando por todas partes, a ver si alguien picaba, haciendo hincapié en que no empleaban escudos ni lanzas y en que resultarían una presa fácil. Estos fueron en suma los argumentos que esgrimió, y a lo dicho agregó que los milesios eran colonos de los atenienses. Efectivamente, eran descendientes de atenienses que habían viajado hasta Jonia y se habían instaurado allí. Y a esto agregó que los milesios eran colonos de los atenienses, por lo que, en buena lógica, cabría esperar que estos últimos, que constituían una gran potencia, les brindarían protección. Y dada la entidad de la demanda, no hubo promesa que no hiciera Aristágoras hasta que consiguió persuadirlos, hasta que consiguió convencer al pueblo de Atenas. Parece, pues, que resulta más fácil engañar a muchas personas que a un solo individuo. Si tenemos en cuenta que Aristágoras no pudo engañar a una sola persona, a Cleómenes, y que en cambio logró hacerlo con 30.000 atenienses, como se está burlando Heródoto del sistema democrático, pero vemos el claro contraste. El caso es que los atenienses se dejaron convencer y en la votación que tuvo lugar decidieron enviar 20 naves en auxilio de los jonios, poquísimas, muy pocas. Estas naves, por cierto, fueron un germen de calamidades tanto para los griegos como para los bárbaros. Los atenienses entraron en la guerra, se implicaron poniéndose del lado de los milesios contra los persas, y esto cambiaría el rumbo de la historia de Occidente. Apoyados por los barcos de los atenienses y por su ejército, los jonios tomaron Sardes, la capital de la nueva satrapía de Darío, y la incendiaron hasta los cimientos. Sin embargo, la victoria de los milesios duró bastante poco, porque pocos meses después todo el ejército de Mileto fue completamente destrozado y arrasado por la flota persa en la batalla de Éfeso. En venganza por esta rebelión, Mileto, la cuna de la filosofía, fue completamente destruida por los persas y sus mujeres y niños llevados a Persia como esclavos. Atentos a cómo nos lo cuenta Heródoto. Tras haber vencido a los jonios en la batalla naval en Éfeso,
Los persas sitiaron Mileto por tierra y por mar, minaron las murallas, emplearon toda suerte de ingenios militares y 5 años después de la rebelión se apoderaron enteramente de la ciudad, reduciendo a sus habitantes a la condición de esclavos. La inmensa mayoría de los hombres fueron asesinados por los persas, un pueblo que lleva el pelo largo. Fijaros qué comentario en medio de esta horrible descripción, una vez más, la estética, la forma de vestir de los persas que llama la atención a Heródoto. De hecho, en los textos clásicos siempre encontramos la referencia el medo de larga cabellera. Es una forma de referirse también a los persas. Así que la inmensa mayoría de los hombres fueron asesinados por los persas, un pueblo que lleva el pelo largo. Las mujeres y los niños pasaron a engrosar el número de sus esclavos, y el santuario de Dídima, tanto el templo como la sede del oráculo, fue saqueado e incendiado. Acto seguido, los cautivos milesios que quedaron con vida fueron conducidos a Susa, la capital de Darío. El rey Darío entonces no les causó el menor daño, limitándose a instalarlos a orillas del mar que recibe el nombre de Eritreo, en la ciudad de Ampe, en cuyas inmediaciones desemboca en el mar el curso del río Tigris. Mileto, en cambio, quedó desierta de milesios. Vemos aquí una vez más a Darío mostrando esa famosa tolerancia persa. Sin embargo, Darío era también conquistador y heredero de Ciro, por tanto tenía absolutamente claro que esta medida de arrasar con Mileto no iba a ser en absoluto suficiente. Garantizar la estabilidad de sus fronteras occidentales pasaba por dar una lección a todos los pueblos que se habían unido a la revuelta. Los milesios habían sido destruidos, habían sido exterminados, sin embargo los atenienses habían logrado sobrevivir. Una celebérrima, una muy famosa anécdota narrada por Heródoto nos cuenta cómo el rey persa Darío se obsesionó completamente con la venganza contra Atenas, y como el rey no tenía una agenda y quería recordar, quería tener en la cabeza que tenía que ir a por los atenienses y darles una lección, diseñó un curioso sistema de recuerdo. Atentos a lo que nos cuenta Heródoto. Cuando notificaron al rey Darío que Sardes, la capital de la satrapía de Esparta, la satrapía que él había impuesto allí en Jonia, cuando notificaron al rey Darío que Sardes había sido tomada e incendiada por atenienses y jonios, y que el jefe de la coalición había sido el milesio Aristágoras, el que él mismo puso como tirano allí, cuentan que al tener conocimiento de lo ocurrido, el monarca no hizo caso alguno de los jonios, pues sabía perfectamente que desde luego su rebelión no iba a quedar impune. Pero preguntó quiénes eran los atenienses. Una vez informado, pidió acto seguido su arco, lo empuñó y tras colocar en él una flecha apuntando al cielo, la lanzó hacia lo alto, y al tiempo que disparaba al aire, Darío gritó: «Zeus, permíteme vengarme de los atenienses». ¡Qué teatralidad, Heródoto! ¡Qué imagen! Y tras pronunciar estas palabras, ordenó a uno de sus servidores que cada vez que la comida estuviera servida para él, le repitiera 3 veces: «Señor, acuérdate de los atenienses». Este es el sistema por el que el rey de reyes se acordaría de la necesaria venganza, con la teatralidad, con la belleza, por supuesto, con la fantasía de los textos de Heródoto. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.